Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así se hace efecto esta disminución parcial del subsidio, porque lo primero que hay que aclarar es que no es una eliminación total. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. También un gran saludo a su audiencia. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. En efecto, como usted lo menciona, Milton, este proceso que está desplegando el gobierno nacional, que arrancó a partir de la medianoche del día de hoy, ya nos da un camino para poder ir haciendo este proceso de igualar los precios al contexto internacional. Y claro, la reducción o la eliminación de esa brecha del precio de venta con lo que cuesta la generación de los hidrocarburos para el país es un proceso que tiene que irse generando de forma paulatina. Ahora, ya empezó también el plan de compensación y el primer pago anticipado ya se hizo justamente ayer, casi $1 millón. Sí, sí, exactamente. Mire, el día de ayer nosotros desde muy temprano en la mañana trabajamos en conjunto con el MTOP y también con el MIES para poder cargar la información de todos los beneficiarios y en las primeras horas de la mañana ya se realizó esa transferencia de ese bloque de información. Es un reporte del primer grupo de personas que hicieron el registro. Me parece que es un total de 20,000 beneficiarios que lograron hacer la carga de la información y eso es el equivalente al casi $1 millón que se transfirió el día de ayer. El dato es, según el gobierno, el comunicado de la Secretaría de Comunicación, 24.259, de los cuales 22.269 son taxis, carga liviana mixta 1.348, tris y motos 642, por $957.840.000. Eh, Hablemos de las cifras, de lo que va a dejar este año, en lo que resta de este año, porque se implementa esto en la mitad de año. Entonces, las expectativas, ¿cuáles son de recaudación, de ahorro y de gasto en el plan de compensación? Mire, en el plan de compensación, considerando un universo de 84,000 vehículos, porque aquí la disposición es justo eso, ¿no es cierto? No hablamos de personas naturales, sino de vehículos, y con una diferencia del precio del petróleo, como estamos viendo, 26 centavos, si se llega a hacer el registro completo y se puede también tener este proceso de las personas que demoren en hacer el registro puedan cobrarlo de forma acumulada, se espera que el impacto para el presupuesto general del Estado en la asignación de recursos sea más o menos $35 millones. Esa es un poco la proyección. Ese es el espacio presupuestario que se ha diseñado para la aplicación de esta medida en primera instancia. La segunda parte también corresponde a la incorporación de las 40,000 familias dentro de los bonos que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahí el trabajo que nosotros tenemos que hacer es, en conjunto con el MIES, esa definición de qué tramos se están incorporando para tener ya el impacto fiscal definitivo. Entonces, depende de esa valoración. MIES ya tiene la información del público objetivo y la idea es identificar en qué bonos tiene que calzar cada una de las poblaciones específicas. Y Eso. por el lado del ingreso, si es que uno toma en consideración que son 6 meses del año, los precios del petróleo parecería que estarían estables, entonces nos deja una proyección de tener al menos unos 250, $300 millones en ingresos por la aplicación de la política. Son las 8:39. Estaba hablando con Daniel Falconi, viceministro de Finanzas. Señor viceministro, buenos días. Y a propósito del impacto, ¿cuál va a ser el impacto para la gente en la economía? ¿Se prevé que pueda subir, por ejemplo, la inflación a través de esta eliminación parcial de los subsidios o no? ¿No es un impacto mayor lo que se espera? Bueno, mire, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el cálculo del índice de precio del consumidor, que es el que nos genera el dato de la inflación, considera el consumo promedio de los hogares de la economía ecuatoriana. Y en ese sentido, el consumo de combustibles y transporte sí entran como una parte de la canasta básica de las personas. Pero aquí hay que hacer una pequeña división y creo que es muy importante. El transporte que está siendo objeto del proceso específico va a ser el transporte personal y el transporte
público que tiene asociación con el consumo de gasolina. No se está cambiando precio de diésel, entonces no hay motivación para que la transportación que utiliza ese combustible tenga afectación en precios. Y por supuesto que cuando uno cambia un precio va a tener una incidencia en la inflación. Y sobre el punto específico de cuánto puede impactar la inflación, el proceso de hacer la compensación para transporte ayuda muchísimo a contener ese proceso. Pero independientemente de eso, claro, las familias que sí hacen transporte privado van a tener precios mayores, entonces sí va a haber un efecto en inflación. Algunas informaciones preliminares de trabajo con el MEF acá internamente con el Viceministerio de Economía nos mencionan que la inflación podría tener un efecto de 0,3% por todas las medidas de contención y mitigación que se pueda generar. Ahora, hablemos un poco de las bandas. Este sistema que ha definido el gobierno y el presidente a través del decreto ejecutivo es esta banda del 5% hacia arriba y del 10% hacia abajo. Es decir, de acuerdo a la fluctuación del petróleo, no puede subir más del 5 y no bajar menos del 10%. Esto es mensual. Sí, sí, la aplicación del principio es que uno pueda tener una previsibilidad de los precios. Entonces, cada mes va a haber un proceso de determinación y no va a haber fluctuaciones dentro del mismo mes. Entonces, la idea general es que las familias, los hogares puedan conocer de forma anticipada cómo se va a generar la formulación del precio para el mes siguiente. Esto va Entonces, a es una ser aplicación permanente. permanente cada 12 de cada mes, si no me equivoco, así como ocurre con la gasolina súper. Sí, la idea era unificar fechas también, para no tener calendarios que estén cambiando de forma que generen confusión en la ciudadanía. Entonces, sí, el proceso como tal plantea una unificación de fechas y una actualización en los mismos momentos para todos los combustibles. Estamos hablando de que este precio que está vigente desde hoy va a estar vigente solamente unos 15 días aproximadamente. De acuerdo al calendario, sí. Esto es una, esto es, el sistema de bandas, viceministro, es seguir eliminando el subsidio paulatinamente, ¿verdad? O sea, el sistema de bandas lo que nos permite es, considerando que vamos a dar este primer salto que ya está vigente desde la medianoche de hoy, es tener un comportamiento muy similar al precio internacional, pero acotando las magnitudes del cambio, o sea, previniendo que no exista un proceso de incremento muy fuerte que puede estar asociado a eventos muy casuales del comercio internacional que luego desaparecen y también protegiendo a la baja con una banda mayor del 10% para que el ajuste cuando el precio baje sea más amigable con las familias. Entonces, el sistema de bandas lo que trata de hacer es limitar esa cantidad de volatilidad, pero Ajá. sí pegarnos a los precios internacionales que son la expresión de cuánto cuestan los bienes en la economía mundial. Entonces, es importante justo ese detalle. Las bandas previenen cambios muy fuertes, pero ayudan a que el precio esté muy cercano al contexto internacional. A viceministro, se escoge este sistema de bandas para eliminar los subsidios de las gasolinas, pero la idea es que a futuro se pueda liberalizar como está actualmente la gasolina súper, o eso no se contempla dentro del gobierno. Mire, ese me parece que es un tema muy relevante, muy importante, porque hay que diferenciar el tipo de combustibles, ¿no? La gasolina súper tiene una orientación de atender un mercado que tiene mucha más capacidad de ingresos y que tiene una capacidad de decidir con una capacidad de compra muy alta. Entonces, hacia ese objetivo de ese tipo de bienes en los cuales las personas deciden acceder a un bien superior de mayor calidad por cuestiones propias de la decisión individual, es normal y oportuno que se le cobre el precio internacional, que esté liberado. Estos otros combustibles en los cuales hay un enfoque mucho más cercano a la realidad de muchos más hogares que tienen menos alternativa, tienen que tener este proceso de protección y por eso las bandas tienen esa estructura. Ahora, vuelvo al tema de los ingresos que va a dejar o de los ahorros que va a dejar esta reducción de subsidios. 200 millones, 250 millones, que es lo que usted dijo hace un momento que le dejará el resto del año esta medida, no suena a mucho para ser una medida políticamente difícil. ¿A dónde van a ir estos 200 millones? Bueno, en primer lugar, al sistema de compensaciones, que lo Ah, comentamos hace un momento, a la incorporación de los 40.000 hogares, que también vamos a ir haciendo ese proceso de forma ordenada y organizada, siempre con la visión de MIES, que está enfocada hacia ese contexto, y el remanente tiene que ayudarnos a financiar las prestaciones de salud, educación, seguridad, que son
también parte fundamental de la estructura del gasto social, porque la política tiene un objetivo específico. Si sabemos que el universo del subsidio estaba enfocado a la capacidad de consumo de los hogares que más ingresos tienen, estamos movilizando ese ingreso del 20% de las personas que más ganan en el país hacia programas sociales específicos. Entonces, la idea es justo tener esa estructura, mover recursos de un grupo poblacional que sí puede pagar los precios específicos de combustibles hacia este grupo poblacional que tiene necesidades para generar oportunidades semejantes. Es- Esa es la estructura de la política y pública. está garantizado que este dinero de los subsidios de los combustibles va a ir al frente social, a lo que se necesita realmente. Porque, por ejemplo, el presidente hace 2 días firma un decreto ejecutivo por el cual dispone el Ministerio de Salud reactivar los equipos de diagnóstico de los hospitales públicos. Para eso se necesita presupuesto. El Ministerio de Salud tendrá que trabajar contra el tiempo y con los recursos que el Ministerio de Finanzas le otorgue para poder cumplir con esto. Es decir, se puede pensar que parte de eso ya va destinado y está todo cuadrado para que esto funcione así. En estricto sentido, nosotros tenemos más capacidades cuando el ingreso del gobierno es mucho más sólido. Y creo que ese también es un principio importante dentro de la política, porque eso le da movilidad al gobierno de poder hacer cambios en el proceso que ya es muy rígido del presupuesto. Entonces, sin lugar a dudas, el diseño de las políticas que se puedan aplicar en otros sectores va a tener más capacidades ahora que tenemos esta movilidad mayor de recursos. Pero no va a ser dinero que se va al gasto corriente, a sueldos, por ejemplo. Está blindado de alguna manera. Mire, ese es un proceso interesante dentro del contexto y la pregunta, porque si en el proceso del Ministerio de Salud Pública ya se habilitan todos los instrumentos para hacer diagnóstico, entonces las prestaciones directas van a subir respecto a lo que estaba en la estadística anterior. Entonces el Ministerio de Salud requerirá más recursos permanentes para atender más pacientes. Entonces es interesante y bueno porque la prestación va directa en los hospitales que ya estaban listos para funcionar. Entonces, hay que contrastar el evento de cuánto en gasto corriente se necesita, pero la cantidad de prestaciones que va a entregar directamente el Estado. Son las 8:41. Estamos conversando con el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi. Y bueno, una pregunta final para el viceministro que tiene que ver con el crédito, con el FMI. Hay metas que el FMI ha puesto para nuestro país para que pueda recibir el resto de desembolsos de dinero. ¿Cómo se van cumpliendo esas metas? ¿Qué tan posibles o imposibles son? Bueno, son metas que plantean varias cosas. En primer lugar, devolver de alguna manera un equilibrio fiscal en el mediano plazo, que son las metas que van al seguimiento específico de cómo vamos en ingreso, cómo vamos en gasto, y otras metas estructurales que son planteamientos que la República de alguna manera necesita ir implementando para mejorar algunos sistemas de gestión de la administración pública. Entonces, hay esos dos universos. Las políticas estructurales, que son básicamente el diseño de procesos específicos dentro de la administración pública, son temas muy interesantes que la República ha tenido que ir siempre pensando en cómo mejorar el proceso de administración. Hay un calendario específico, ustedes pueden encontrar los documentos que están publicados, hay muchos que se tienen que comenzar a cumplir desde octubre hasta diciembre, todos muy interesantes. En ese proceso tenemos bastante tiempo todavía para ir haciendo la gestión correspondiente, no parecería que no se puedan alcanzar. Y respecto a los cuantitativos, que son los numéricos, pues es un seguimiento permanente el que tenemos. Tenemos varios cortes en el año que tenemos que hacer visitas con el Fondo Monetario de comprobación, pero hasta lo que hemos revisado es un horizonte de planificación que sí nos permite seguir dentro de los pronósticos originales. Viceministro, gracias por habernos acompañado hoy y explicado todo el proceso que está viviendo el país con esta decisión políticamente difícil, pero que, digamos, de alguna manera el país necesita los recursos para poder seguir saliendo adelante, que los recursos se utilicen en lo que se debe. Gracias. Muchas gracias, Milton. Igual, Verónica, un lindo día.